Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son aquellos que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invade, y así ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una buena cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. El Evangelio de hoy nos trae algunos elementos importantes a considerar. El primero es que Jesús predica desde una barca. Si el mensaje que nos trae es de capital importancia para el mundo, no puede solo ser proclamado desde una casa o una sinagoga. El público debe ser lo más abarcativo posible. El lugar, por tanto, lo más grande que se pueda. Es un escenario como la orilla inmensa de un gran mar que es el paisaje ideal. Allí la gente se puede sentar y escuchar. Él en cambio buscará un púlpito más distinguido aún, una barca. De hecho, antes les había dicho a sus discípulos que los haría pescadores de hombres. El trabajo parece no estar en tierra, sino en el mar. Desde esa barca Él sembrará sobre esa tierra donde está la multitud que lo escucha, como lo hace el personaje de la parábola que contará a continuación. Un sembrador que no es el protagonista. Así es, el relato de la parábola del sembrador podría llamarse también la parábola de diversos terrenos, y es que el acento de esta historia está puesto en el lugar a donde va a parar la semilla, y no tanto en un sembrador despreocupado por el lugar donde cae la semilla. Es un relato que narra la llegada del reino o soberanía de Dios, que ha irrumpido ya con su palabra y sus milagros,
Pero estando en su fase inicial, este reino de Dios choca con numerosas dificultades y aparentes fracasos, llevado a cabo entre las indiferencias de unos y las contradicciones de otros. La situación es decepcionante. Es mucha la siembra estropeada por no encontrar un terreno propicio, una fe estable. Sin embargo, el éxito final está asegurado. Habrá una cosecha abundante. El reino de Dios viene de modo irreversible y alguna vez aparecerá en todo su esplendor. No importa el fracaso momentáneo, reflejado en el aparente derroche de semilla. Jesús mismo es el sembrador de esa semilla que no desistirá de su misión ni se preocupará tampoco por seleccionar los terrenos. Así, la parábola tiene un mensaje también para los enviados a sembrar. Nunca sucumbir a la tentación del desánimo ni la de analizar y clasificar el campo de acción. La semilla del reino de Dios se pierde tan solo cuando queda en manos cerradas de un sembrador demasiado prudente y calculador. Otro elemento es que esta es una parábola para reflejarnos a todos nosotros. Y es que la parábola tiene una riqueza que desborda la enseñanza solo de una buena noticia para los predicadores de la primera comunidad cristiana. En ella podían verse reflejados todos los oyentes del Evangelio del Reino de Dios, y especialmente los discípulos de Jesús, y por tanto cada uno de los cristianos que emprenden el seguimiento de Cristo. Es una invitación a reflexionar sobre la propia identidad cristiana. ¿Qué clase de terreno representan? ¿Con cuál se identifican? ¿Con el camino o con el pedregal? ¿Con el terreno donde crece solo abrojos o con la tierra buena donde la semilla da fruto? ¿Cuál es nuestra identificación como terreno? La atención no está, como dijimos, en el sembrador, ni en el éxito o fracaso de la siembra, sino en la calidad de los diversos terrenos en que cae la semilla. Su mensaje debe seguir resonando en los creyentes de hoy. También él ha de reflexionar sobre su propia identidad, tratando de ablandar el camino de su insensibilidad, de arrojar lejos las piedras de su aridez y de arrancar los abrojos de sus caprichos sofocantes. Que en este día el Señor Todopoderoso nos conceda la gracia de poder ser tierra buena para poder acoger cada día la palabra de salvación en nuestro corazón y que así podamos dar frutos abundantes de paz, solidaridad, misericordia, perdón y amor para con nuestros hermanos. Que Dios Todopoderoso nos conceda en este día la gracia de poder siempre ser fieles a su palabra y su misión.